A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares, en la dirección general de la estación, Willy Arcaya en la gerencia de producción, María García en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos este compacto informativo destacando que la Comisión Nacional Promotora del Referéndum Revocatorio Presidencial consignó este martes ante el Poder Electoral venezolano la solicitud de activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. En este sentido, el politólogo Nickmer Evans destacó que esta solicitud es un derecho totalmente constitucional de todos los venezolanos. Nosotros hoy hemos entregado el documento. Bien, vamos a escuchar ahora declaraciones del politólogo Nickmer Evans. Indica la activación administrativa de una respuesta que tenemos la expectativa de que sea en los próximos días. Para el jueves de esta semana hay directorio y se nos ha informado de la posibilidad de que entre en agenda esta solicitud. La solicitud puntual reviste el hecho de poder activar el cronograma electoral y tomar todas las medidas necesarias en función del revocatorio sin perturbación alguna de la convocatoria que se hace a las elecciones regionales y municipales. En ese sentido, nosotros tenemos como objetivo fundamental el hecho de que este ejercicio de demanda del derecho sea aplicado sin ningún tipo de interferencia y con la posibilidad de que haya una respuesta administrativa y que haya una respuesta institucional ante la posición que hemos asumido de la fecha de cumplimiento de la mitad del periodo. Es importante también dejar claro que lo hacemos en el marco de la convocatoria a la unidad de la oposición venezolana a articularse en función de la demanda de un derecho constitucional. Por su parte, el médico pediatra y exdirector del Hospital de Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, exigió al régimen de Maduro que el personal sanitario sea la prioridad para ser vacunados contra el COVID-19, ya que son los de primera línea ante este virus y, por ende, no deben ser excluidos del plan de inmunización. Este virus afecta por igual. Y no es porque sea personal sanitario, es porque es personal de primera línea. Personal que el día a día en su trabajo, óigame bien, enfermera, camillero, mensajero, personal administrativo, médico, todo el que trabaja en un hospital es personal de primera línea. Por eso debe ser enfocado como personal sanitario. Aquí en la clínica donde yo trabajo, en la clínica privada, no solamente excluyeron a la mayoría del personal, a la totalidad del personal administrativo, a una gran parte del personal de enfermera. Al personal obrero fue excluido totalmente. E incluso en especialidades llegaron al colmo de excluir, por ejemplo, a la pediatría, a la traumatología, a la anestesia, a la cirugía, cuando son las especialidades que tienen en estos momentos mayor mortalidad por COVID-19. De modo tal que además de que tenemos pocas vacunas, hay pues un esquema que yo de verdad no lo entiendo. Desearía entenderlo, que me lo explicaran, porque esta discriminación de hospitales públicos y privados, porque no se comienza como comienzan todos los países, porque la cantidad de comentarios, eso tiene que investigarlo el gobierno. El galeno Amadeo Leiva cuestionó que sigan falleciendo médicos y que no se tenga un plan de vacunación ya publicado para que así se pueda hacer la inmunización pertinente en el país. En las clínicas privadas la vacunación ha sido prácticamente insignificante. Incluso el personal médico solamente escogieron aquellos que tenían contacto con COVID en el sentido de tratamiento, como los infectólogos, como los terapistas, como los médicos internistas, pero personal como el pediatra, que está todo el día viendo a niños que pueden ser portadores de COVID sin sintomatología, que es una de las ventajas que tienen los niños. Pero ese virus que no le da nada al niño es contagioso igual que un virus del adulto. Nosotros los pediatras, bueno, ya hemos tenido en la clínica 2 médicos fallecidos por COVID. Uno un pediatra hematólogo, el doctor Francisco Ramírez, algo fue de serie, no decirle lo que era sería poco.
y el doctor Orlando Castillo, médico ginecostetra. Estos dos médicos venezolanos, médicos accionistas de la Caracas, no recibieron la vacuna porque estaban excluidos de prioridades. Eso es un buen ejemplo. Recientemente nos falleció la ascensorista, que era la que trasladaba a los pacientes del sótano de emergencia al piso de hospitalización de COVID. Entre tanto, la pediatra e infectóloga María Gabriela López desmintió las cifras que dio el ministro de Salud chavista, Carlos Alvarado, quien aseguró que se ha vacunado al 90% del personal médico. Lamentablemente, desde las sociedades científicas no manejamos estadísticas exactas. Cada vez que algún funcionario del ministerio o del Estado nos da alguna información, es la información que tenemos, tanto sociedades científicas como a nivel de la comunidad. Sin embargo, vemos desde el punto de vista práctico cómo hay instituciones más de salud privada que públicas, porque los centros públicos en los cuales se asumieron como centros centinelas fueron los primeros que se ofrecieron las vacunas, pero hay otros centros públicos que inicialmente no fueron descritos como centinelas, que todavía muchos de los trabajadores de la salud allí no se han vacunado, y en el sector privado se ha vacunado alrededor del 50% o quizás menos de los trabajadores que están allí de la salud en primera línea atendiendo a los pacientes con COVID. Entonces, decir que es el 90%, por supuesto, nos parece que es una cifra muy, muy alta. Ojalá que hubiese sido así, pero realmente esta llegada de vacunas va a acercar más bien ese porcentaje al 90%, esperemos que al 100% de los trabajadores de la salud. María Graciela López insistió en que la llegada de vacunas anti-COVID al país aún sigue siendo escasa y que se tiene que tomar en cuenta a los médicos de las clínicas privadas sin discriminación. Realmente no hemos tenido fases claras de vacunación. La vacunación ha dependido de las cantidades de vacunas que han llegado al país, que sabemos han sido limitadas, intermitentes y de periodos poco claros que realmente no se conocen, no los conocemos sociedades científicas, miembros de las mesas técnicas de vacunación y a veces ni siquiera el propio ministerio, porque depende de, digamos, las salidas de vacunas que hacen diferentes casas productoras de las vacunas. Entonces, bueno, dentro de, digamos, esta lentitud y la disminución en estas, o la lentitud, sí, de la vacunación en Venezuela, por supuesto que es una buena noticia llegada de vacunas. Es una buena noticia, llegó la vacuna Sinopharm, que es una vacuna producida en China, de eventos adversos bastante limitados, pocos eventos adversos, con una eficacia del 79%, y bueno, que se nos ha dado la información que en esta oportunidad va dirigida a trabajadoras de la salud, pero menores de 60 años, bueno, por determinaciones que hace el Ministerio del Poder Popular para la Salud, pero a través del sistema COVAX estamos esperando llegadas de vacunas para el mes de julio. Esperamos que empiecen a llegar al menos en este mes, en el mes de julio, las vacunas COVAX. En otras notas informativas tenemos que el Consejo Nacional Electoral instaló este lunes el comité logístico que se encargará de garantizar el cumplimiento del cronograma pautado para las elecciones del 21 de noviembre, en las que se escogerán a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales. El comité está integrado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, la ministra de Interior, Carmen Meléndez, y representantes del Ministerio de Energía Eléctrica y de Educación. Este espíritu de encuentro, de diálogo, signa este nuevo Consejo Nacional Electoral y es un buen augurio para los propósitos supremos de la paz y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en los años por venir. De ese propósito surge esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Todos sus miembros hemos dado demostración y hemos expresado el propósito de sostener este espíritu. Y estas elecciones van a confirmar, estas próximas elecciones, la ruta, ¿verdad?,
electoral, que es el espacio natural donde se congrega, donde se hace posible, donde se materializa la voluntad popular. No hay otro espacio donde la suma de las voluntades individuales toma cuerpo de una decisión colectiva. Es en los comicios, en los procesos electorales. De ahí va a surgir va a surgir de ese proceso electoral, ¿verdad?, el destino de los gobiernos muy importantes, regionales y municipales. Por su parte, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, recalcó que las elecciones regionales anunciadas por la administración de Maduro son una farsa y aseguró que solo benefician al chavismo. Es más útil al régimen. Nada sirve mejor este propósito de quitar esas etiquetas que una farsa electoral y que un nuevo diálogo débil y fallido. Nada sirve más. Porque entonces no es ilegítimo el CNE si tú estás participando. Y si el CNE es legítimo, la Asamblea Nacional que lo eligió también. Claro. Y si esa Asamblea Nacional es legítima, Maduro también es legítimo. Claro. ¿Te explico? Entonces, todo el esfuerzo, toda la lucha de los venezolanos que están afuera, hablando, sacudiendo, persuadiendo, los que estamos aquí, todo se desmorona. Porque hay algunos actores que por una razón u otra, que yo no califico, se entregaron, claudicaron y dicen, esto es lo que hay. Entonces vamos a ver cómo nos acomodamos en la jaula. El coordinador de migrantes venezolanos en la OEA, David Smolansky, advirtió que, según estimaciones, la cifra de venezolanos en el exterior llegará a los 7 millones y recordó que el venezolano sale del país debido a la crisis y el mundo debe acogernos. Durante un evento de refugiados organizado por la Embajada de Venezuela en Canadá, Smolansky dijo que esto se traduce en un país fuera de otro país. Para 2020 llegaremos a los 7 millones de venezolanos en el exterior. Debemos decirle al mundo que el venezolano no migra por razones económicas, sino por penosas condiciones infrahumanas. No nos da vergüenza decirlo. La embajadora de Costa Rica, designada por la Asamblea Nacional, María Faría, destacó la realidad de nuestros compatriotas en Centroamérica y muy especialmente en Costa Rica, donde se calculan están viviendo unos 35,000 venezolanos. Tenemos que lidiar con otras olas migratorias importantes como las nicaragüenses. Las experiencias de muchos de nuestros connacionales son muy dolorosas, pero agradecemos a Costa Rica su acogida y activación de estatus especial a nuestros refugiados. Tenemos más informaciones. Un adolescente de 16 años de edad resultó herido mientras dormía debido al impacto de una bala perdida durante el enfrentamiento de este lunes en La Vega, en el oeste de Caracas. El periodista especializado en sucesos, Román Camacho, destacó que al menos otras 2 personas también resultaron heridas. Camacho agregó igualmente que el adolescente herido fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, donde está siendo atendido de emergencia. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, reiteró que Nicolás Maduro ampara a grupos irregulares en Venezuela. Esto haciendo referencia al enfrentamiento entre bandas delictivas y cuerpos policiales en la parroquia La Vega. Para Guaidó, el Estado no controla el territorio nacional, por lo que la protección del país se le fue de las manos. Productores agrícolas y ganaderos de los estados Lara, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia alertaron este lunes que la escasez de gasolina y diésel en el país impide transportar los alimentos y hacer viajes de larga distancia. Por su parte, el presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, Antonio Escalona, informó que 1.236 productores afiliados en esa organización realizan asambleas permanentes y sectoriales para tratar de encontrar soluciones a la falta de combustible. La idea es colocar los productos en el mercado local y evitar el transporte de alimentos hacia Caracas, a los estados del centro y oriente por los múltiples problemas que afectan al país. La escasez de combustible, afirmó. Les estamos presentando
Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En materia internacional, los líderes de la Unión Europea aprobaron este lunes nuevas sanciones a Bielorrusia tras el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair al aeropuerto de Minsk, en el que viajaba el periodista Roman Protasevich, y pidieron su liberación inmediata tras el arresto el domingo. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de indignante el hecho y solicitó una respuesta contundente. Esto ha sido un ataque a la democracia, un ataque a la libertad de expresión y un ataque a la soberanía europea, ha dicho Ursula von der Leyen. Y este comportamiento indignante necesita una respuesta contundente, por lo que el Consejo Europeo ha decidido que habrá sanciones adicionales para los individuos que están involucrados en el secuestro, pero esta vez también para las empresas y entidades económicas que están financiando este régimen. En deportes, el karateca con más medallas en la historia de los campeonatos mundiales, el venezolano Antonio Díaz, informó mediante su cuenta Twitter que está oficialmente clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El atleta publicó en su red social la gráfica de la Federación Mundial de Karate que oficializa la participación del local en la justa olímpica en la disciplina de karate, modalidad kata, próxima a celebrarse entre los meses de julio y agosto de este año. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Los esperamos para nuestra edición vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.